¿Crees que sabes lo que significa perderlo todo? Yo también lo creía. Pensaba que era quedarte sin dinero, sin trabajo, sin el piso de diseño en el centro. Pero la vida, con su ironía tan cabrona, me dio una lección que no se aprende en ninguna escuela de negocios. Me quitó todo lo que tenía para darme lo único que necesitaba, y el secreto que descubrí, ese, te juro, no te lo cuenta nadie. Se esconde en el silencio que queda después del derrumbe, cuando ya no hay nada más que perder. Vivía en una burbuja dorada. Mi nombre es Javier. Tenía 32 años y un ego del tamaño del Bernabéu. Era uno de esos tiburones de Madrid, con un puesto de alto directivo, un sueldo con tantos ceros que ya ni los contaba, y un apartamento en el barrio de Salamanca que parecía sacado de una revista. Mi vida era una sucesión de reuniones, vuelos en primera clase, cenas en restaurantes con estrella Michelin y relaciones tan superficiales como un charco en verano. Me sentía el puto amo del universo. Medía mi valor en el precio de mi reloj y en la marca de mi coche. Y mi padre era la oveja negra, la mancha en mi expediente de éxito. Un hombre que, según yo, lo había intentado y había fracasado estrepitosamente. Se retiró a un pueblo perdido del norte de España y cortamos el contacto. Para mí, era el fantasma del fracaso, todo lo que yo no quería ser. Yo no tenía tiempo para perdedores. ¡Qué iluso era! No sabía que mi castillo de naipes estaba construido sobre un terremoto a punto de estallar. El gatillo no fue un estruendo, fue un silencio. Un lunes por la mañana, el acceso a mi email de empresa bloqueado, mis tarjetas de crédito denegadas, una llamada de mi socio fría, distante. Javi, lo siento, el fondo de inversión ha quebrado, estamos arruinados. Pero no era una quiebra normal. Había una investigación por fraude y todas las miradas, todos los dedos apuntaban a mí. En menos de 24 horas, mi nombre estaba en los periódicos. Mis amigos dejaron de coger el teléfono. El banco me llamó para ejecutar la hipoteca. Lo perdí todo. El trabajo, el dinero, la reputación. La hostia fue tan brutal que me dejó sin aire. Sentado en el suelo de aquel piso que ya no era mío, rodeado de objetos caros que de repente no valían nada, me sentí vacío. Y entonces, en medio de la nada, sonó el timbre. Un mensajero con una caja de madera vieja y polvorienta. La dirección del remitente, un pueblo de Asturias del que nunca había oído hablar. El nombre, mi padre. Abrí la caja con manos temblorosas, esperando no sé qué. Dinero, una carta de reproche. Dentro no había nada de eso, solo 3 objetos. Una fotografía en blanco y negro de un niño que no reconocía, de pie frente a una pequeña casa de piedra con vistas al mar. Una llave de hierro oxidada y una nota escrita con la caligrafía temblorosa de mi padre. Cuando creas que no te queda nada, es cuando empiezas a tenerlo todo. Ve a buscar tus raíces, Javier. Ellas son lo único que no te pueden quitar. ¿Raíces? ¿De qué coño hablaba? Mi única raíz era el asfalto de la Castellana. La rabia me invadió. Una frase de autoayuda barata era todo lo que me ofrecía el hombre que me abandonó a mi suerte. Estuve a punto de tirar la caja a la basura. Pero algo en la mirada de aquel niño de la foto me detuvo. Una mirada que, muy en el fondo, se parecía a la mía. Antes de contaros lo que hice con esa llave, decidme, ¿vosotros, en mi lugar, hubierais seguido investigando, sabiendo que la verdad podía doler más que la ruina? Comentad aquí abajo, sí o no, y quedaos hasta el final, porque la verdad era algo que ni en mis peores pesadillas podría haber imaginado. Intenté llamar a mi padre, el número estaba fuera de servicio. Busqué el nombre del pueblo en internet, Puerto Escondido, Asturias. Un punto minúsculo en el mapa, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. No tenía nada que perder.
Vendí el reloj de lujo que me quedaba por 4 duros, metí en una mochila lo poco que me cabía y compré un billete de tren en Atocha. El viaje fue una transición. Dejé atrás el cemento y el ruido de Madrid, la arrogancia y la prisa, y me adentré en un paisaje de un verde imposible, de montañas que se besaban con las nubes y de un mar Cantábrico furioso y gris. Sentí que no solo estaba viajando a otro lugar, sino a otra vida, a una vida que no entendía y que sinceramente me daba pánico. Llegué a Puerto Escondido una tarde de lluvia fina, de esa que llaman Orbayu. El pueblo era un puñado de casas de colores colgadas de un acantilado, abrazando un pequeño puerto pesquero. El olor a sal y a redes mojadas lo impregnaba todo. Pregunté por mi padre, Carlos Vega. La gente me miraba con una mezcla de curiosidad y desconfianza. El madrileño, el de la capital. Finalmente, una anciana de rostro arrugado y ojos increíblemente azules me señaló una senda que subía por la colina. «Carlos ya no está entre nosotros, rapaz», me dijo con una voz suave, «pero su casa sigue ahí, esperándote». El corazón me dio un vuelco. Mi padre había muerto, hacía 6 meses, y yo ni siquiera lo sabía. Subí la colina con las piernas de plomo, y allí estaba, la casa de la fotografía. Pequeña, humilde, pero con unas vistas al mar que te cortaban la respiración. La llave oxidada encajó en la cerradura. Al entrar, un olor a madera y a hogar me golpeó. Y en la mesa un montón de cuadernos, sus diarios. Empecé a leer. Y cada página era una bofetada a mi arrogancia. Mi padre no era el fracasado que yo había pintado. Era un hombre que había renunciado a todo por un error que cometió de joven. Un error que le costó su carrera y su reputación en Madrid. Se exilió en ese pueblo no para huir, sino para redimirse. Había trabajado como pescador, como carpintero. Había reconstruido esa casa con sus propias manos. La gente del pueblo no lo veía como un fracasado, sino como uno de los suyos. Un hombre íntegro, callado, que ayudaba a todo el mundo sin pedir nada a cambio. Y entonces leí la frase que lo cambió todo. Mi mayor fracaso no fue perder el dinero, fue perder a mi hijo. Le dejé el camino libre a ese buitre de Mateo para que lo cuidara, para que le diera la vida que yo no pude. Espero que cumpla su palabra. Es mi única esperanza. Mateo era el nombre de mi socio, el hombre que me había traicionado. De repente, las piezas empezaron a encajar de una forma monstruosa. Mi éxito no había sido mío. Había sido un escenario, una mentira. Y mi padre, desde la distancia, había sido el espectador silencioso de esa farsa. Una nueva pista surgió de entre las páginas. Una deuda. Mi padre hablaba de una deuda moral con la gente de Puerto Escondido, de un secreto guardado en el mirador del silencio. No entendía nada. ¿Qué deuda? ¿Qué secreto? La anciana de los ojos azules, que se llamaba Elena, me vio tan perdido que se apiadó de mí. Tu padre era un buen hombre, Javi. Salvó a este pueblo, pero esa historia no me toca contarla a mí. Búscalo a él. Él tiene las respuestas. Y me señaló a un viejo lobo de mar que reparaba sus redes en el muelle, un hombre con la cara curtida por 1000 tormentas. Se llamaba igual que el socio de mi padre, Mateo. No podía ser una coincidencia. ¿Creéis que debería haber parado aquí? ¿Conformarme con la idea de que mi padre era un buen hombre y ya está? Comentad sí o no, porque lo que vino después, redefinió para siempre mi concepto de la traición y del amor. Me acerqué a aquel hombre con el corazón en un puño. Le dije quién era. Sus ojos, del color del mar en un día de tormenta, se clavaron en los míos. El silencio se hizo espeso, casi se podía cortar, y entonces empezó a hablar. Y su historia fue el clímax, el terremoto final que derribó los últimos cimientos de mi antigua vida. El Mateo de Madrid, mi socio, y este Mateo, el pescador, eran hermanos. De jóvenes, en Madrid, montaron una empresa.
El socio de mi padre, el hermano pescador, cometió un fraude, una estafa que iba a llevarlo a la cárcel y a arruinar a decenas de familias. Y mi padre, para proteger al hermano de su mejor amigo y para evitar que yo creciera con un padre en la cárcel, asumió toda la culpa. Hizo un pacto con el diablo. Aceptó el exilio y el estigma de ser un fracasado a cambio de que el verdadero culpable, mi socio, cuidara de mí, me diera un futuro, me convirtiera en un hombre de éxito. Mi vida entera, mi carrera, mi apartamento de lujo. Todo había sido el pago por el silencio de mi padre, un soborno para mantenerlo alejado. Y la traición final no había sido contra mí, había sido contra mi padre. Mi socio, al ver la oportunidad, no solo me había utilizado como tapadera para su último gran golpe, sino que había roto la única promesa que le hizo al hombre que le salvó la vida. Había destruido al hijo, para cuya protección mi padre había sacrificado todo. En ese momento, en ese muelle batido por el viento, no sentí rabia, sentí un dolor profundo, una oleada de amor y gratitud por ese hombre al que había despreciado durante años. La ruina económica ya no importaba. Me habían quitado el dinero, sí, pero me habían devuelto un padre, me habían devuelto la verdad. En los días siguientes, las piezas se encajaron. El niño de la foto era mi socio, Mateo, de pequeño. La deuda de mi padre con el pueblo era que, con el poco dinero que ganaba, había ido ayudando en secreto a las familias que su socio casi arruina en el pasado. Y el secreto del mirador del silencio no era un objeto, era una promesa. El lugar donde mi padre y el pescador se juraron que la verdad nunca saldría a la luz para protegerme. Y entonces encontré el último cuaderno. En la última página había un sobre pegado con mi nombre. Dentro, una carta. La letra de mi padre, ahora firme, serena. Decía: Javier, si estás leyendo esto es porque el castillo de naipes se ha caído. Y doy gracias por ello, porque significa que por fin eres libre. Yo te construí una jaula de oro pensando que te protegía y casi te ahogo en ella. Perdóname, el éxito no es lo que tienes, hijo. Es lo que eres cuando ya no tienes nada. Ahora lo has perdido todo, pero por fin te tienes a ti mismo. Y tienes esto, tienes un hogar. Eso es lo único real. El resto es humo. En ese instante entendí el gran secreto, el que nadie te cuenta. No es una fórmula mágica para el éxito ni un truco para hacerte rico. Es algo mucho más simple y a la vez infinitamente más profundo. El secreto es que perderlo todo es la única forma de descubrir qué es lo que de verdad importa. Es un reseteo, una purga. Te quita las capas de ego, de ambición, de superficialidad y te deja desnudo frente al espejo. Y lo que ves, lo que queda cuando el humo se disipa, es tu verdadera esencia. Mi padre de Madrid me enseñó a ganar dinero. Mi padre de Puerto Escondido me enseñó a ganar un alma. Descubrí que la verdadera riqueza no se mide en euros, sino en paz interior, en raíces, en la certeza de tener un lugar en el mundo al que poder llamar hogar. Esa historia me transformó. Destruyó al Javier que era para construir al que soy hoy. Descubrí que mi padre no era un fracasado, era el hombre más valiente que he conocido. Un héroe silencioso. Si esta historia te ha tocado de alguna manera, te pido 3 cosas. 1. Comenta aquí abajo. ¿Quién fue el verdadero héroe de esta historia? ¿Mi padre Carlos o el pescador Mateo? Quiero saber qué pensáis. 2. Comparte este vídeo. Mándaselo a esa persona que crees que está persiguiendo las cosas equivocadas, a esa persona que necesita recordar qué es lo verdaderamente importante en la vida. 3. Suscríbete al canal, porque cada semana traigo historias que no solo se escuchan, se sienten. Historias que te obligan a mirar hacia adentro. Y ahora te pregunto a ti, si hoy lo perdieras todo lo material, ¿qué te quedaría? ¿Cuál es tu puerto escondido? Piénsalo. Y cuéntamelo en los comentarios. Los leo absolutamente todos.
Nos vemos en la próxima historia, una que empieza con una caja de música y un secreto que separó a dos hermanas durante 40 años.